Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, de esta manera: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En esta semana, así como les había comentado en el video anterior, que íbamos a estar hablando acerca de un tema o de una serie que le he titulado Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y cuando ese nombre o esa frase viene a nuestras mentes, inmediatamente empezamos a tratar de buscar la forma, porque la mente humana tiene la capacidad de tratar de buscar soluciones. Y con este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de que Dios habla, porque dice que, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en otros pasajes anteriores que le he comentado, también podemos escuchar de que Dios es el que está interesado en comunicarse con nosotros. Dios es el primero que hace la intervención para comunicarse con el ser humano, es el mismo Dios. Pero de este pasaje surgen muchas preguntas, y es la primera pregunta que en este día voy a tratar de explicarles desde mi experiencia a través de la palabra de Dios, y le voy a tratar de explicar la manera en que, o las miles de maneras que Dios habla. Pero en este día voy a solamente formular una pregunta, y de pronto es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿cómo es la voz de Dios? Y formulando esta pregunta, quiero decirte que en la palabra de Dios muchos de nosotros hemos leído de que Dios ha hablado con seres humanos, de que Dios se ha comunicado, como de pronto en estos momentos nos hemos comunicado, o Dios se ha comunicado con nosotros, y de pronto no le habíamos prestado atención, porque tenemos un concepto en nuestra mente acerca de la voz de Dios. Y ese es un concepto que yo hoy voy a derribarlo conforme a mi experiencia. A veces nosotros pensamos que la voz de Dios es como nos lo muestran en las películas, que hablan como esa voz así como un parlante con gran eco, que dice: oh, hijo mío, yo estoy contigo. Y realmente la voz de Dios no es así en muchas ocasiones. También hemos visto que cuando hablamos acerca de la otra voz, que es la voz del enemigo, inmediatamente se coloca una voz bastante grotesca y fea, y entonces tenemos a veces en nuestra mente ese concepto acerca de la voz de Dios. Pero para poder entender la voz de Dios que nos habla a nosotros de manera interna, tenemos que entender cómo es la voz de Dios. Y dice la Escritura claramente que el primer contacto que tuvo Dios con un ser humano, que fue con Adán, que fue el primer humano que fue creado por Dios, tiene un contacto con él. Pero al tener un contacto con él, en el capítulo 1, versículo 26, como les había comentado, de que ellos se colocan de acuerdo, Dios se coloca de acuerdo y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nosotros podemos entender algo, que si Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen y a su semejanza, Él es Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro de nosotros tenemos el ADN de Dios, dentro de nosotros tenemos el sistema que Dios colocó dentro de nosotros para que podamos escucharle nosotros de manera interna. ¿Cómo es la voz de Dios? La voz es una voz interna que viene a nosotros. De pronto a muchos de nosotros ya Dios nos ha hablado, y les voy a colocar unos ejemplos que a veces pasamos en la vida y no le prestamos atención de que es Dios el que nos está hablando. Y para poder entender esto, si vemos el pasaje de Génesis, nos damos cuenta de que Dios creó, hizo toda la tierra y toda la naturaleza, hizo todo. Y a cada uno de ellas le imprimió su semejanza. O sea que Dios, la primera voz que nosotros escuchamos de Dios es a través de la creación, a través de ver, y en los tiempos inmemorables o inmemoriales se puede decir, podemos entender de que Dios siempre ha hablado. ¿Por qué? Porque el tema principal de este día es que la voz de Dios es un eco que no tiene fin. La palabra de Dios dice
y me llama mucho la atención en este pasaje en Salmos capítulo 19. Voy a leérselo para que puedan de pronto tener el contexto de esto. Salmos capítulo 19, versículo 24. O voy a leerlo desde el versículo 1 para que vayamos en contexto a lo que está hablando este salmo. Este salmo se llama la obra y las obras y la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 1 hasta el 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y si nosotros damos cuenta en este pasaje, la primera voz que realmente podemos entender de Dios está en la creación. Dios nos habla y siempre ha hablado a través de la creación. Muchos de los textos que están escritos en la palabra de Dios es Dios hablándole al hombre. ¿De qué manera? Haciendo una semejanza con la creación. Y puedo colocarte un ejemplo, como me hablaba el Señor y me decía: cuando tú miras el cielo y miras las nubes grises, ¿qué nos está diciendo Dios? Que va a llover. Cuando nosotros queremos ver de pronto en qué momento la cosecha va a dar fruto, simplemente estamos viendo que la planta o los árboles empezaron a florecer y las abejas están polinizando las flores. Ya nosotros sabemos que ya después de eso viene ¿qué? La cosecha. O sea, Dios siempre nos ha hablado, porque la voz de Dios es como un eco que está hablando todo el tiempo en toda la creación. Y sabes, en la palabra de Dios, muchos de los hombres de Dios que están aquí en la palabra hacen siempre una semejanza de algo de la naturaleza. ¿Para qué? Para hablar y decir de que Dios habla a través de la naturaleza. ¿Qué dijo el salmista David? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estaba haciendo una semejanza. Dios le estaba hablando. Él estaba viendo a ese siervo que estaba clamando, bramando por agua, tenía sed. Y él estaba viendo a ese siervo bramando. Entonces Dios le habló a través de ese hecho y le dijo: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar tu alma por mí cuando tienes hambre de mí. Y ¿sabe quién hablaba mucho de esta manera? También Salomón en los Proverbios. Dice Salomón claramente que cuando hace una semejanza, y la semejanza que hace, las hace a través de las hormigas. Dice que las hormigas trabajan de una forma organizada. Habla la palabra de que las hormigas son bastante, aparte de que son organizadas, las hormigas cuando tú ves una hilera de hormigas pasando por un lugar y estás viendo que de pronto los cielos están grises, bueno, eso nos está dando una enseñanza. Las hormigas se están preparando para la época de invierno. ¿Cómo hacían en los tiempos inmemorables? ¿Cómo hacían esos hombres de los campos para poder entender los tiempos? ¿Cuándo era el tiempo de la cosecha? ¿Cuándo era el tiempo de sembrar? Era Dios hablando a través de la creación. Vemos a un hombre llamado Abraham, que Abraham en medio del desierto era un hombre que prácticamente tenía conocimiento de astronomía. Tenía conocimiento de astronomía, y por eso Dios, cuando habla con Abraham, dice la palabra de Dios que le coloca un ejemplo conforme a lo que él conoce. Tú conoces de las estrellas, yo te voy a hablar con las estrellas. Y le dijo: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Dios hablándole. Y yo sé que a muchos de nosotros ya Dios nos ha hablado como esa voz interna que tenemos nosotros. Es una voz porque Dios ha colocado en nosotros ese sistema para poder escuchar la voz de Dios. No sé si a ti alguna vez te ha pasado que de pronto vas a salir hacia algún lugar y hay algo que te dice por dentro: no vayas. O vas a salir para de pronto, no sé, para alguna reunión, o vas para alguna parte y sientes como una voz dentro de ti que dice: no vayas. Y entonces haces caso a la voz interna tuya: hombre, yo no voy para ninguna parte, dices tú. Y cuando tú no vas, te das cuenta que unos minutos después de tú haber tomado la decisión de salir, ocurrió un accidente o atracaron a una persona, y de pronto dije: si hubiera salido me hubiera sucedido eso. Eso es la voz de Dios que nos habla a nosotros todo el tiempo. Tú no sabes cómo sabían estas personas del tiempo antiguo que no tenían estudios de pronto, y cómo sabían cuando una persona se enfermaba, cómo sabían cuál era la planta correcta, que esta planta que era lo que producía, que hacía que le trajera sanidad a las enfermedades en el tiempo de antes. Era Dios hablando a través de la creación. Era Dios hablando a través de su creación. Y Dios nos habla a nosotros de la misma manera.
Yo sé que de pronto en algún momento has reflexionado, has visto de pronto algo en la naturaleza y ha venido en ese momento una reflexión a tu vida. Es Dios hablándote. Y sé que muchas ilustraciones que hacemos con la naturaleza, fue un hombre que en ese momento vio de pronto algo en la naturaleza. Inmediatamente Dios le habló dentro de ellos y le dio una ilustración conforme a lo que estaba viendo en la naturaleza. Los más grandes inventos que hay hoy, que el hombre, que Dios le ha dado la sabiduría a los hombres, simplemente cuando lo toman de ejemplo de las cosas, simplemente están tomando la voz de Dios que Dios les habló, de que a través de esto que están viendo en la naturaleza, esto pueden hacerlo como en los seres humanos. Por ejemplo, colocándole un ejemplo, ahora hay un aparato, un instrumento que se utiliza ahora para colocar las cámaras. Y cuando coloca las cámaras, la persona puede mover la cámara, las manos de cualquier forma, pero la cámara se mantiene fija. Y ese instrumento, según la publicidad que están dando, dice que ese instrumento fue creado por el sistema que tienen las gallinas. Las gallinas tú las tomas del cuerpo y las empiezas a mover y la cabeza de la gallina permanece siempre fija, aunque el cuerpo se esté moviendo. Entonces, ¿qué es eso? Dios hablando a través de la naturaleza. Dios dándonos sabiduría a través de la naturaleza. Entonces, la primera voz de Dios para nosotros en este día, que es un eco. Dios está hablando constantemente todo el tiempo. Dios no para de hablar, porque es un eco que recorre la tierra. Está hablando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que a veces no le prestamos atención. A veces no le prestamos atención a esa voz. Y primero esa voz se manifiesta en la naturaleza. En la naturaleza, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, esa voz se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo nosotros sabemos que viene la noche? Cuando empieza a desaparecer el sol. De pronto ya para nosotros ya es normal, pero es Dios hablando y decía, ya se está acabando este día, ya ahora viene la noche. Y cuando nos damos cuenta que viene el día, cuando ya la luna se oculta, cuando el sol vuelve a salir y la luna empieza a desaparecer. Dios nos está hablando a través de la naturaleza, pero tenemos que prestarle un poquito más de atención a esa voz que está dentro de nosotros, es una voz interna. Ya Dios colocó en nosotros el sistema para que todos pudiéramos escuchar la voz de Dios. Y en este día, la gran bendición o la gran enseñanza que Dios tiene para ti hoy es que la voz de Dios es un eco que no tiene fin. Es un eco que no tiene final. Es un eco que Él está hablando desde que Él dijo sea la luz. Él está hablando. Él está hablando. Él está creando con su voz todo el tiempo. Ahora nos toca a nosotros prestarle atención a esa voz. Tú no sabes, yo les decía una vez conversando con un amigo y le decía, sabes, Dios nos manda señales todos los días y nosotros tenemos que estar atentos a esas señales de Dios. Entonces él me preguntaba, pero ¿cómo así señales? Yo dije, bueno, te voy a colocar un ejemplo. Hay veces que yo salgo en el carro y cuando yo salgo en el carro y veo que se me han atravesado, de pronto se me atraviesa una bicicleta, ok, pude detenerme. Después más adelante se me atraviesa una moto, Dios me está hablando, me está dando una señal, maneja con cuidado porque hoy te puedes accidentar. Entonces ese es Dios hablando a nosotros, pero hay que prestarle un poquito más de atención a la voz de Dios. Bueno, en este día quiero orar para que cada día el Señor nos siga hablando todo el tiempo, nos siga hablando cada día. Así que quiero orar por ti en este día, pero antes decirte que es necesario que aceptes a Jesús en tu corazón. Él es la palabra realmente, la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra vive en nosotros, el mismo Jesús. Y quisiera que en este día pudieras hacer esta oración conmigo, de aceptar a Jesús en tu corazón, y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile al Señor, Señor Jesús, te doy gracias por este día y por esta enseñanza. Gracias porque me has hablado, me hablas desde hace mucho tiempo, pero hasta hoy me he dado cuenta, Señor, o le he prestado atención a eso. Te pido perdón por todos mis pecados, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloco en tus manos a toda persona que va a escuchar esta enseñanza. Te pido, Señor, que a medida que vayan escuchando esta enseñanza, Señor,
en sus corazones se encienda una pasión por escucharte, se encienda una pasión por verte, Señor, en toda la creación, se encienda una pasión para poder entender que ya tú has estado hablando desde hace mucho tiempo, Señor, porque tu voz es un eco que no tiene fin, tu voz es un eco que nos habla cada día, que nos habla a través de toda la creación y de toda la naturaleza. Entonces, muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Te pido, Espíritu Santo, que coloques pasión en los corazones para poder escuchar tu voz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida de una forma significativa. Te pido que compartas esta enseñanza, te pido que comentes qué te parecen estos temas y también te pido, por favor, que le des manito arriba también a estos mensajes. Hay personas que están esperando esta palabra, hay personas que están esperando este mensaje y solamente tú me puedes ayudar a que este mensaje pueda llegar a muchos que le conocen y a otras personas que no le conocen. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.